Bienvenidos a todos. Esto es Virtual Coffee Talks. Soy su host, Christine Chan. Y hoy con nosotros está Sofía Ramírez de AgFunder. Sofía, bienvenida. ¿Te gustaría presentarte rápidamente? Sí, claro. Bueno, me llamo Sofía Ramírez, soy socia adjunta de AgFunder, que es uno de los fondos más activos del mundo en startups de Food and Ag, o sea, del sector agroalimentario. Soy chilena, pero ya llevo un par de años viviendo afuera, entre Ciudad de México, estuve un tiempo, San Francisco, Estados Unidos. Muy bien, genial. Bienvenida. Normalmente empezamos estos episodios con un rapid fire un poco sobre ti. Entonces, ¿de dónde eres originalmente? Creo que ya mencionaste. ¿Y dónde te encuentras el día de hoy? Hoy día me encuentro a 3 horas de Miami. Muy Sí, al bien. norte de Miami. Y si pudieras estar en este momento en otro lugar, si no tuviéramos la pandemia, ¿dónde estarías? Yo creo que estaría donde estoy, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Genial. ¿Tienes un libro que nos recomiendas y por qué? Para alguien que esté interesado en Venture Capital o en empezar a Venture Capital, yo creo que Venture Bits. Ujú. ¿Por qué? Porque es como un curso introductorio como muy bueno a este mundo. Y por el lado de startup, a mí el que me encantó es The Hard Thing About Hard Things. Es el mismo libro que recomendó Antonia. ¿En serio? Sí, Wow, estamos conectados. sí, muy bien. Sí. ¿Tienes un podcast favorito? Sí, tengo uno que se llama Business Wars, que cuenta historias entre de empresas que están compitiendo y cómo se ha ido desarrollando eso. No sé, Lyft y Uber, Amazon y Walmart, etcétera. Qué interesante. Muy Sí, la bien. verdad, sí. ¿Tienes un hack de productividad? Sí, yo creo que trato de bloquear un espacio en la agenda sin reuniones, idealmente que sea el mismo día. Mm, O sea, los viernes o los miércoles de la semana, que sean todas las semanas el mismo día, o si no, uno se desconcentra y no avanza mucho en su productivo. Llevo como 3 semanas bloqueando los lunes de no tener reuniones y me está funcionando fenomenal. Te prometo que a mí fue algo que integré hace 2 años o un año y medio en el fondo, cuando entré al fondo de inversión. Ujú. Ay, perfecto. Sí, no Sí. es fenomenal. Muy bien. ¿Tienes algún placer culpable, algo que haces simplemente por disfrutarlo? O sea, me encanta subir cerros. No sé si eso clasifica dentro de esto, pero me encanta, me encanta. El tema de salir a caminar y subir esos cerros. No lo hago hace tiempo, pero me encanta. En Florida creo que te va a costar un poco encontrar un cerro. Total, total. Sí, total, total, total. Muy bien. ¿Y en esta pandemia has aprendido algo nuevo? Sé que muchas personas han encontrado hobbies nuevos. Dijo que pensé en esta pregunta y no encontré un hobby nuevo. Intentaba hartas cosas, pero no sé qué tanto avancé en el fondo. Mm, Porque fue igual me volví al día a día. Por ejemplo, no sé, intenté acuarela, que antes ujú, pintaba mucho antes. Y mm. me compré todo el set, etcétera, empecé a pintar y bueno, pinté un par y dejé de pintar. Es como, así, Sí, mi cuarentena ha sido eso, básicamente. sí, yo igual, como empecé con un nuevo proyecto con rompecabezas o acuarela y luego, ya, después de 2 o 3, Te juro, sí, sí, total. creo que es normal. ¿Hay algo que todo el mundo debe probar alguna vez en su vida? Ay, yo creo que me encantan los road trips, eso de ir Mm, en un auto y ir parando en lugares. No sé si el momento para hacerlo en cuarentena y con COVID, pero algo que en la vida se tiene que hacer de todas maneras. muy bien. Listo. Ahora empezamos con la entrevista. Cuéntanos un poco más sobre AgFunder. Yo entiendo que es una plataforma, un ecosistema, una comunidad, todo alrededor de AgTech. Cuéntanos un Sí, poco más quiénes son y qué hacen. sí, AgFunder es un fondo de inversión que invierte en startups de agroalimentos, o sea, todo lo que va desde genética, en el fondo, pasando por en campo, distribución, procesamiento de alimentos,
la logística, finanzas, seguro, o sea, todo hasta última milla, de alimentos, productos procesados, etcétera. Y como parte de AgFunder está AgFunder News, que es una plataforma y un ecosistema de inversionistas, gente muy interesada en las novedades, tecnología, innovación en el sistema agroalimentario. Tenemos alrededor de 80.000 suscriptores que les llegan los newsletters todos los jueves, de hecho. Y en el fondo se hace algo bien interesante, porque no es solo un fondo de inversión, sino que también es como una comunidad de gente que está muy ligada y le interesa mucho hacia dónde está yendo nuestro sistema agroalimentario. Es bien Muy bien. interesante eso, sí. Ya me inscribí en el newsletter y sí, es muy bueno. De hecho, genera mucho reporte, además hacemos los reportes anuales del estatus de la industria, de cómo ha ido, de los crecimientos. De hecho, ayer se publicó el de la mitad, el Half One 2020. Sí, lo leí, súper interesante. Y sacamos también el de por región. Claro, Expander está basado en San Francisco, pero el 60%, solo el 60% de su inversión está en Estados Unidos, el restante está afuera. Y eso ha hecho también de que tenga un enfoque súper global en su inversión, en su reporte, y Expander News tiene ese enfoque también. Muy bien. Muy interesante la ¿Cómo, comunidad. ¿Tú cómo empezaste con AgFunder? Yo llegué a Expander porque los conocí por Expander News. Me inscribí en Expander News, el newsletter y así. Cuando estaba en una empresa que me tocó desde que el nombre estaba, en el fondo como se llama Liventus, de hacer las primeras ventas, crecerlo, todo, que lo que hacía era reducir o sea, alargar la vida de la fruta, reducir el food waste, mediante la reducción de la respiración de la fruta, de una manera natural, todo natural. Y por esa empresa es que, como es de tecnología, quería conocer cuáles eran las tendencias, quería un poco entender qué era lo que venía en todos estos temas. Y ahí fue donde llegué a Expander News. Entonces me metía siempre, veía bien cómo estaba, etc. Y con esta empresa la verdad es que fue un viaje bien interesante, crecimos súper rápido, llegamos a operar, o sea, la empresa ya está operando y se llegó a operar como entre 12 y 15 países en 3 años desde su inicio. Wow, Fue muy rápido y en un punto fue como, ¿qué sigue ahora? sí. Y me fui a estudiar a Berkeley con la intención de conectarme también con Expander. Y ahí fue donde conocí a Rob, que es el fundador, o sea, de los founders, founding partner. Y un poco fue, yo creo, trabajar en Expander, en la parte de Venture Capital. No, qué cool. Sí, sí, y ahí fue como llegué a Expander y ahí fue como inicié en Expander. Llegando mucho con la perspectiva desde alguien que había desde partir una página, hacer la página web de una empresa en el fondo y toda la parte de llevar tecnología al mercado, crear un startup, hacer que crezca, etcétera, y moverse hacia el otro lado de la mesa, que es Venture Capital. Entonces fue, la verdad es que bien interesante. Y a mí me encantó la parte, el approach global que tiene el fondo, porque hay muchos fondos que invierten en el Bay Area, o sea, no salen de ahí en Sí, el fondo. Y sí. Expander tiene un inicio global, son 2 founding partners, uno está basado en Australia y el otro está basado en San Francisco. Entonces, por lo tanto, eso ya hace que todo el equipo funcione muy digital y con una mirada en donde no todo termina en Estados Unidos. Qué bueno. Sí, muchas veces, incluso si hablas con un fondo de San Francisco y hablan de inversiones fuera de Silicon Valley, luego es, LA, ¿no? O Nueva York. Y no, más al sur. Total. Sí. No, Otros mercados. total. Y bueno, también ahí hay un tema, yo creo que quizás es otro tema aparte, pero yo creo que la representación como extranjera en el mundo del venture capital no es tan alta. Y por lo tanto eso influye también hacia dónde está uno mirando. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Y por qué AgTech y por qué ahora? Para las personas que no conocen bien al sector, a la industria, ¿por qué es tan importante pensar en agricultura, en alimentación? Eh, ¿Por qué es tan importante? Sí. Mira, ¿por qué? Yo creo que porque tenemos el desafío de tener que alimentar a la población que está creciendo cada año.
Ujú. Y hoy con los métodos productivos que tenemos, eso no se logra de manera ni sustentable ni eficiente. Eh, y en ese sentido, en una industria en que es la industria menos digitalizada del mundo, por un lado, y por el otro, es una de las más indispensables, o sea, todos tenemos que comer, por decirlo de Sí. una manera. Entonces, en ese sentido, el desafío de estar involucrada en una industria tan esencial, en donde le queda tantos espacios de oportunidad de mejora, es algo que a mí o sea, encuentro que es una oportunidad increíble, en donde en pocos espacios se da, en pocas industrias se da. Y Ujú. por el otro lado, ¿por qué hoy? Bueno, hoy más que nunca, si uno mira la pandemia también te demostró eh, que, que las cadenas de suministro son súper débiles, en el fondo. Te Sí. demostró que las grandes como viajes que tiene que tener un producto agrícola para poder llegar a ser un alimento en tu mesa. También Ujú. te demostró la importancia de que ese alimento sea seguro, de que no haya contagio. En el fondo hizo muy consciente a todo el mundo de la importancia del alimento, la importancia de tenerlo y la importancia de que sea seguro. Y poder tener eso hacia atrás, en el fondo a que la industria se revolucione, es un desafío enorme en una industria poco digitalizada, que se maneja mucho con lápiz y papel. Entonces, poder asegurar de que tú estás comiendo algo que no tiene, no, o sea, que tiene todos los estándares de seguridad, es difícil y la industria está caminando para allá. Por otro lado, todo el tema del online delivery, el boom del online, en el fondo está cambiando eh, todo el camino final. O sea, antes tú vendías por supermercado, Ujú. por food service, restaurantes. Hoy día tener que ir directo al cliente le da un espacio muy grande a conectar con el cliente y a saber qué quiere el cliente. Que Ujú. antes el agricultor y las grandes eh, empresas productoras de alimentos no tenían mucho acceso porque ese camino los llevaban más los retailers de última milla Ujú. llegar al cliente. Y lo otro es que cada vez los consumidores estamos más conscientes de qué es lo que estamos comiendo. Entonces ya no está ok tener alimentos con tanto químico, ya no está ok en el fondo tener alimentos que le están haciendo mal al mundo y me están haciendo mal a mí también, o sea, Ujú. como persona. Y todo eso se requiere mucha tecnología para poder hacer el delivery. Y ahí es Sí. donde estamos nosotros. Muy bien. Yo hace 5 años, cuando estaba en el MBA, trabajaba en varios proyectos relacionados con el agro. Obviamente no, mi conocimiento no llega ni cerca a donde está el tuyo, pero no sé si ha cambiado. Me impresionó mucho algo que decía que hasta el año 2050 ya no tendríamos suficiente alimentación para el mundo. ¿Es cierto o ha cambiado? O sea, lo que pasa hoy día es que si tú lo piensas, hoy día tenemos un tema de inseguridad de agua, o sea, Mm. escasez de agua, que cada Sí. vez están chocando más en los sistemas productivos alimentarios. Ujú. Por otro lado, se está degradando mucho los suelos por la aplicación de muchos temas de químicos, mucho, como que biocontrol, no, en el fondo es mucho más el tema de overfarming, en ese Mm. sentido. Y Ujú. eso también influye a la desertificación, que hay más desierto. Dos, en el fondo, el tema de ir ampliando estos lugares productivos más que ir haciéndolo más eficiente y más sustentable. Mm. Y a eso súmale que un tercio de todos los alimentos se pierden. Mm. Ujú. Entonces, hay un espacio muy grande para aumentar la sustentabilidad y la eficiencia de nuestros alimentos. Juntos. No como Sí, separados, sino como juntos. De tal sí, manera de lograr esa meta de poder alimentar a todos con la calidad, porque una cosa es alimentar y otra cosa es alimentar en con calidad, calidad. en el Sí, fondo, sí, nutricionalmente. sí, Entonces, la totalmente. respuesta a tu pregunta creo que depende de qué es lo que estamos hablando de alimentos, Mm. en el Sí, fondo. sí. Ahí leí un artículo que no vamos a entrar porque me apasiona mucho y vamos a estar hablando horas de eso. Había un artículo en New York Times de, por ejemplo, los CPGs grandes, ¿no? Las marcas que están, sí, distribuyendo
comida o alimentación a favelas, pueblos, etcétera, pero no, realmente no está ayudando con la nutrición de la gente y de hecho causa adicciones al azúcar y cosas que no son tan saludables para la gente, ¿no? Entonces es un buen punto de sí podemos alimentar a la gente, pero de qué manera y en qué manera queremos alimentar a la gente. Y yo te diría que eso hay una tendencia súper fuerte a que el consumidor está cada vez más consciente de lo que está comiendo. Uno ve en el supermercado mucho más que la persona da vuelta y mira la etiqueta, Sí, en el fondo. ¿Qué hay aquí, en el fondo? sí, Y antes eso no estaba. sí. Hoy día el hecho de dar vuelta a la etiqueta ya está haciendo un cambio grande. Tú no quieres ver Ujú, una etiqueta así de ingredientes ujú, que no conoces. ujú, Pero también tiene que ver con qué tan consciente está el consumidor con lo que está comiendo. ujú, Y eso cada vez se ve más. Lo segundo es que también hay regulaciones que están ajustándose. ujú, Entonces, entre el consumidor, regulaciones, etcétera, se está pidiendo mayor trazabilidad. Y ujú, dos, ya el tema de reemplazar ingredientes artificiales por ingredientes naturales ujú, sin perder las propiedades que te entregan las químicas, en el fondo, o sea, las artificiales, es ujú, algo como que es una gran tendencia hoy día de tal manera de poder entregar alimentos nutricionales y ir un paso más allá, poder hacer de que tu alimento sea medicina, en el fondo, o sea, ujú, que tenga ciertos componentes de medicina en tu alimento. ujú, Y eso hay como una línea donde se está uniendo esa parte de food is medicine, en el fondo, ujú. como que la medicina no solo está en píldoras, sino que también pueden estar en tu alimento. Sí. Y eso es una tendencia súper interesante que se está dando en toda la industria, diría yo. En algunas regiones más rápido que en otras, pero es algo, un cambio en el consumidor. Qué bueno. Sí. Al nivel individual, ¿qué dirías tú que sea una cosa o algo que que podemos tener presentes para entender la contribución que nosotros podemos tener como individuos hacia, bueno, primero no causar más daño, ¿no? O qué Exacto. cosas podemos hacer a nivel personal para ayudar con todo eso? Yo creo que es súper bueno el, eh, ¿cómo se decía en inglés? Pero bueno, el tema de comprar los productos que van con lo que tú vas creyendo, con tus pensamientos en el fondo. Y en este caso es, da vuelta a la etiqueta, Mm, informarse en qué es lo que ujú, estoy consumiendo, de quién produjo esto. Y cada vez va a haber más información, va a estar llegando cada vez más información de quién lo produce, con qué práctica se hizo, en el fondo, cuáles son los ingredientes que están detrás, y poder ir tomando decisiones de la mano con las creencias, en el fondo. Y ujú. eso cada vez se está dando más, Muy bien. te diría. Y eso yo diría que es como lo primero, entendiendo que está todo el tema de reciclar, etcétera, pero te diría que va por ese lado, o sea, comprar desde las convicciones, por decirlo así. Ujú. Porque hoy día Entender hay qué marcas, estás comprando y comiendo, ¿no? claro, porque hoy día ya hay marcas que están trabajando eso, ya hay marcas que están sacando como fuerte. Ujú, Y yo diría que un comprador que quiere impactar a que haya un cambio en el mundo de la agricultura que ya está pasando, en el mundo alimenticio, lo tiene que hacer cuando compra. mm, muy bien. Hablaste de que en AgFunder trabajan en toda la cadena que va desde, o sea, desde las granjas hasta la última milla, ¿no? Con todos los, bueno, primero, ¿cuáles son los segmentos con más crecimiento en AgTech? Y si tuvieras que escoger tú solamente un sector, un segmento, ¿cuál escogerías? Sí. Los crecimientos, los áreas con más crecimiento varían según regiones, pero a nivel global, y algo que Ujú, se da también en Latinoamérica, en Sudeste Asiático, o sea, en Asia, etc. Uno, el grocery. O sea, el grocery está creciendo fuertísimo. mm, Este año, como te conté, acabamos de sacar el reporte de la primera mitad del 2020 ujú, y Grocer creció a 1.8 billions. wow. Y eso, en el fondo, si uno lo compara, está con mucho crecimiento. El deal más grande hasta la fecha está en Grocer, que es de Miss Fresh, Mm, que es un grocery en China. ujú, Después, los otros que vienen creciendo fuerte
es Innovative Food, ¿no? O sea, todo lo que es un Impossible, un Memphis Meat, todo lo que es cómo reemplazamos proteína animal por otro tipo de proteína. Y lo que está en la mitad de la cadena, esa otra categoría que hemos visto con crecimiento. O sea, lo que permite darle trazabilidad, visibilidad al camino que va desde que uno está sembrando, cosechando, hasta que llega al consumidor final. Y eso es como algo que se ha visto cada vez con mayor fuerza, pero en el Half 1 se vio aún con más, porque visibilizó ese problema, donde los consumidores están mucho más interesados en eso. Y te diría que, como último, que hemos visto con fuerza, es biotech en agricultura. Te hago una idea, el año pasado las inversiones totales en Ag Biotech fueron de 1.1 billón. Y este año, el HAF 1, ya hay un poco más de 850 millones, entonces uno espera que pasen, o sea, que esté mejor que el año pasado, que ya fue un muy buen año. Entonces, esas son como las áreas que yo diría que vienen con mayor crecimiento. Y si tuvieras que apostar en uno de ellos, ¿en cuál apostarías? Wow. Nosotros hemos apostado en todos, te diría. Sí. A Grocer tenemos Justo, que es la empresa mexicana, que apuestan no solo a cambiar no solo un tema de última milla, sino que es a cambiar toda la cadena de abastecimiento de tal manera que te lleguen productos más frescos. Y no está basado solo en agregarle un espacio a la cadena de abastecimiento después del supermercado, sino que es cambiemos toda la cadena de suministro de tal manera de poder atender mejor y reducir las pérdidas, reducir el food waste. Después, si digo, en el fondo, en Innovative Food, creo que viene una tendencia fuertísima. Todo el tema de las proteínas, proteína alternativa, y tiene que ver también con el volver a lo más natural. Y eso creo que ha sido algo que ha crecido mucho también en presencia, y lógicamente va a crecer. Lo que es a largo plazo, biotech. Entonces, mi respuesta, si tengo que irme a una, te diría biotech. Creo que en biotech hay mucho por descubrir, y cuando tú puedes hacer eficiencia desde la semilla, por ejemplo, puedes hacer muchos cambios, o sea, muchas cosas desde ahí, mucha eficiencia. Cuando tomas, por ejemplo, todo lo que son las tecnologías microbianas, creo que ahí hay un mundo que está recién descubriéndose. Efectivamente, los tiempos son más cortos que una empresa de grocery, sí. Pero creo que ahí hay un espacio a largo plazo gigante, que si me tengo que elegir una, yo iría por ahí. Y la segunda, que a mí me rompió la cabeza cuando entré aquí, es todo el tema de agricultura celular. Aparte de poder crecer proteína sin animales, en el fondo. Y proteína me refiero a como carne sin animales, en el fondo, que poder hacerlo desde el laboratorio. Eso, o sea, hay bioreactores. Eso para mí fue algo que me reventó la cabeza. Muy bien. Soy adicta a Beyond Meat, Beyond Burger and Beyond Meat. Sí, claro. Ha cambiado mucho el mundo de, yo siempre ha sido la picky, ¿no? De que no, es que no estoy comiendo gluten, no estoy comiendo carne, etcétera. Y anteriormente era como, pero no tiene sabor, o sea, las alternativas, pero ahora la proteína alternativa, o sea, sabe a carne. Es que yo creo que eso se va a empezar a ver cada vez más, porque en el fondo hay como está creciendo mucho entre que las inversiones, y está haciendo cada vez un espacio, ya no es un nicho, sino que empieza a ser un mercado en sí, que ya lo es en el fondo. Te tienes que diferenciar, tienes que agregar cosas, ya no sirve ser solo el plant-based burger, ahora tienes que ser el plant-based burger que tiene la textura y en el fondo y el sabor de una hamburguesa. Claro. Es bien interesante. Ese espacio está cambiando a una velocidad impresionante. O sea, yo creo que nosotros en Expander vemos entre 150 y 200 startups en Food and Ag al mes. Wow. Y te diría que todas las semanas vemos muchas de ese espacio. Bueno. Que las vemos y nos llegan, pero claro, muchas. Qué bueno. Cada vez más. Entonces cada vez más difícil diferenciarse.
Yo vi en las noticias que acaban de lanzar un nuevo fondo en AgFunder, ¿no? Un fondo de impacto. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, sí, el Fondo de Impacto de Expander es un fondo que se centra completamente en tecnologías que van a ayudar a generar un impacto ambiental y social Mm, en todo el sistema alimentario. Y en el fondo yo siempre he visto el AgTech y el FoodTech como algo que inherentemente está con impacto. No se me sí. ocurren tendencias que no tengan que ver impacto, pero la gran diferencia acá es que en el fondo se va a evaluar e informar las inversiones y el desempeño de cada empresa Mm, según la directa relación que tenga con el objetivo de los desarrollos sustentables, o sea, ok. sostenibles, perdón. Ujú, Y eso como Sustainable Goals, y eso en el fondo es como para empujar un poco más lo que nosotros hemos estado haciendo en tecnología agrícola ujú, y en el mundo agrícola, siendo que AgFunder fue de los primeros que partió, en 2013, cuando esta industria casi no existía. ujú, La industria del AgTech, la verdad es que siendo alguien que hizo el camino desde startup, partiendo, o sea, partiendo ese tema con el camino en el fondo de juntarse con inversionistas, etcétera, el 2014 en una empresa de AgTech, ujú, ha cambiado millones. En ese momento nadie entendía lo que era food waste. Hoy día, en el fondo, es como casi está en todos lados. Entonces, ujú, ujú, como, y creo que desde ese punto, desde ese día hasta hoy día, han avanzado muchas tendencias, han avanzado muchas empresas, y hoy día ya está al punto de decir, ¿cómo vamos un paso también más allá? Empecemos a medir ese impacto que sabemos que está. mm, Y ahí fue donde se decidió lanzar este fondo y abrirlo a inversionistas que estén interesados en invertir en startups que vayan a cambiar y impactar el sistema agroalimentario. mm. Sí, porque como dices, hay tantas cosas por hacer que quizás hay una startup, una solución que sea apta para AgFunder en general, ¿no? Que está generando nuevas soluciones, pero además están agregando una perspectiva de también, o sea, qué cosas adicionales o además están haciendo, están viendo factores como no sé, minority owned o la integración de diversidad en el equipo, en las fuentes de, no sé, de su producto o servicio. Están viendo otros factores más allá de simplemente crear, no sé, un bien para el mundo de Sí, agro. yo te diría que, por ejemplo, en el fondo de Funder, de las inversiones, hasta hace poco, pero tendría que chequear, pero el 50% eran liderados por mujeres, que es un Mm, número wow, muy diferente a otro, en sí, el fondo, al estándar de la industria. sí. Y además, en agricultura, llama aún más la atención, Mm, porque la agricultura ha sido un mundo en donde uno no piensa, o sea, en donde las mujeres han estado más rezagadas que en otras industrias. ujú, Por lo tanto, nosotros en ese sentido siempre se ha sido muy abierta, más que abierto, o sea, se ha dado, o sea, y se ha ujú, dado muy bien en ese sentido. ujú. Eh, Eso, o sea, Muy bien. y te diría que desde el punto de vista del equipo, también Ujú, somos un equipo en donde en la diversidad de género estamos bastante balanceados. mm, muy Sí. bien. Cuando tú estás hablando con una startup, ¿cuáles son los aspectos que más te llaman la atención o para bien o para mal? Creo que antes de que empezamos a grabar, hablábamos de que cuando escuchas a una startup diciendo que tienen soluciones de blockchain es un poco, no sé. Sí. ¿Cuáles son los aspectos que más te llaman la atención por bien o por mal? Ah, no, pero bien, en simple, es un founder que tenga una visión muy clara y sea como muy, como como con un pensamiento claro de hacia dónde ir y apasionado con ese tema y la verdad como alguien que te inspira Ujú, y que te inspira también la confianza que lo puede lograr. A mí eso, o sea, más que yo creo que a mí, yo creo que en general es algo que es realmente un gran plus. ujú, Por el otro lado, tendría que, a ver, tiene que ver uno cuando están en mercados muy pequeños, pero sí, si me voy al extremo,
hubo un tiempo en donde escuchamos mucho blockchain, mucho blockchain. Y blockchain como palabra suelta, en el fondo como, en donde la bajada quizás no estaba, no, quizás no lo pudimos ver, sí, también. Y hoy día debo admitir que cuando me aparece alguien que dice como no, el blockchain en una industria o en un espacio en que nos cuesta mirarlo, como que, sí, entro como con una cara de, a ver, cuéntame más. Sí, sí. Exacto, sí. Muy bien. Y cuéntanos un poco sobre, por ejemplo, una inversión favorita que has tenido o por el producto o que dices realmente este es el futuro y estoy súper emocionada de ver hacia dónde van a ir con esta compañía, este producto, este equipo. Sí. Te diría que como fondo de inversión, Hackfunder se invirtió en una empresa que se llama Brightseed. Y empieza lo que hace es que mapea todas las moléculas, o sea, mapea moléculas pequeñas que están en presencia en los crops normales, en el fondo. Y las mapea y mapea sus capacidades también medicinales, en el fondo. Wow. Entonces lo que hace es reemplazar ingredientes artificiales por partículas pequeñas. Entonces todo lo de food is medicine, como puesto de una manera en que es escalable y con un equipo atómico. Y con una founder, o sea, una co-founder, son 3 mujeres, además. Entonces, la verdad es que ese equipo sigue ejecutando súper bien y tiene esa mirada de que la alimentación es salud. Y cómo tomamos lo que hoy día nos ha dado la naturaleza, en el fondo, para tener los efectos en nuestra salud de una manera natural y en los alimentos que consumimos siempre. Entonces, para mí, eso es como hacia dónde está yendo la industria de los alimentos. Qué cool. Y puede ser un sesgo o una pregunta tonta, pero yo creo mucho en eso de que food is medicine, ¿no? Pero por otro lado, tengo este sesgo de que en cuanto empiezas a manipular la comida, la alimentación, ya, sabes, va a volver o va a terminar siendo como Teenage Mutant Ninja Turtles o no sé qué efecto va a tener. O sea, ¿qué dirías con eso? ¿Todavía sirve cuando estás, por ejemplo, usando biotech y manipulando un poco? ¿Todavía sirve ese efecto de que la alimentación es medicina? O sea, yo creo que en este caso son componentes naturales, no hay una manipulación genética Okay. ni nada, en el fondo son todos los, en el fondo, todas las, las plantas, por decirlo así, me acabo de olvidar el nombre, pero las plantas Ajá. tienen muchísimos, ahí el número se me acaba de olvidar, pero son muchísimos, Ajá. moléculas pequeñas, ¿ya? Okay. Y esas moléculas pequeñas mapeadas está un porcentaje muy bajo. Y esas moléculas pequeñas son las mismas que están presentes. Lo que pasa es que como no Okay. están mapeadas, no se pueden tampoco sacar el mejor provecho de ellos, ni integrar en diferentes productos, ni menos eh, reemplazar efectos medicinales que vengan totalmente de la naturaleza. Entonces ahí no estamos hablando de que estén cambiando algo o que estén haciendo temas genéticos, no, Okay. es identificación en el fondo y identificación de lo que la naturaleza ya nos tiene, ya lo Okay. entrega. Ya. Okay. Ya entendí. Exacto. Sí, Muy bien. sí, Genial. sí, sí. Listo. Y ahora tocamos un poco lecciones de la vida. Cuéntanos un poco una historia de fracaso o en el fondo o en tu carrera profesional, una lección en que aprendiste mucho y qué aprendiste. Total. A ver, yo creo que fracaso. Me acuerdo que hace como 10 años Mm, partimos una página con un amigo, partimos una plataforma digital de crowdfunding. Y Pero ninguno dejó su trabajo en un minuto para estar hacia eso. ¿Ya? Yo ya había estado involucrada en otros donde sí había un equipo y un líder de proyecto. Por ejemplo, habíamos partido una plataforma
como crowdfunding para que crowdfunding y también en el fondo que conectaba a personas que tenían necesidades con personas que tenían o cosas que se podían vender segunda mano o donar segunda mano o también crowdfunding por el lado de más donaciones. Okay. Eso funcionó súper bien porque hubo un equipo que ejecutaba. En este caso, cuando lo quisimos hacer más para temas más grandes, como por ejemplo escuelas, reconstruir cosas de ese tipo, voló al principio, pero después dejó de volar. Y te diría que el gran aprendizaje fue que el tema de la ejecución, que no funciona si es que todos soñamos algo, pero después no hay nadie que está ahí metiéndole muchas ganas como su único foco de hacer que las cosas avancen y un equipo que está full en eso. Te diría que ese fue como algo que fue un sueño de hacer algo diferente que no llegó a puerto. Tuvo que cerrar al poco andar. Y fue, la verdad es que fue, lo cuento como un fracaso porque las demás cosas que me han pasado, que ha habido de todo, de todo en el fondo, puede ser que en el momento lo vi como fracaso, pero después me empecé a dar cuenta de, al mirar para atrás, en el fondo uno se da cuenta que como que la historia tiene un hilo, por decirlo así. Pero ese mismo, sí, aprendí y fue un hilo, pero fue muy frustrante. Sí, a la hora de emprender el enfoque es sumamente importante, ¿no? Total, te diría. O sea, yo veo la diferencia entre eso, que claro, fue mucho, que no alcanzó a volar como queríamos, con Liventus, que fue una empresa hecha derecha, donde en el fondo yo me sumí a un equipo que ya estaba, donde ya estaban las cosas más clave avanzadas. Pero tenía todo lo de estar perdiendo algo, en el fondo. Sí. Y claro, estábamos todos full entregados al 180%. Entonces sí, hay una gran diferencia cuando uno está al 180% con todo adentro que cuando uno está después del trabajo conectándose un par de horas. Entonces diría que sí. Eso fue el aprendizaje también. Que si uno quiere hacer que las cosas pasen, tiene que estar haciendo que las cosas pasen. Sí, totalmente. Muy bien. Sí. Y viendo hacia los próximos años, ¿qué es lo que más te emociona? Yo creo que a mí, hacia los próximos años, ¿qué es lo que más me emociona? Me emociona creo que en el espacio de agricultura y alimentos se vienen unos cambios tan grandes que como que no puedo esperar a que sucedan. ¿Me explico? Como que hay mucha actividad, mucha más actividad que antes. Todo está cambiando muy rápido. Si hace 3 años este tema de alimento y plant-based, por lo menos, o sea, todavía era una apuesta. Y hoy día ya es una realidad. Y en el fondo viene cambiando muy rápido. El tema de cómo vamos a hacer de dejar de perder tantos alimentos, cómo vamos a hacer para poder producirlos de una manera sostenible, cómo vamos a hacer que esto ya no sea solo una frase que pongo en Instagram o TikTok, sino que sea algo que puedo cumplir, ¿me explico? Y que puedo hacer, porque hoy día no sé si los canales de distribución también me están dejando a los consumidores cumplirlo. Y eso me encanta como ser parte de eso, ver hacia dónde está yendo y poder como mirar lo que mucha gente está construyendo. Y la cantidad de capital humano y gente que está entrando a este espacio es impresionantemente buena. Y eso a mí me encanta, porque yo lo veía en 2014, que eran muy pocos. Hoy día es impresionante ver los cambios que se vienen y el impacto que puede tener, porque en el fondo lo que come el mundo tiene que ver está totalmente relacionado a lo que produce el mundo. Sí. Entonces, si producimos de una manera más sustentable, si producimos alimentos más nutricionales y si es que en el fondo podemos hacer ese delivery, el impacto es altísimo. Qué cool. Sí, es.
Muy bien. Y para terminar, ¿tienes algún shameless plug, algún anuncio, algo que quieres promocionar? La verdad es que, bueno, lo único que lo invito a todos a suscribirse a Thunder News, a todo el que le Ujú. interese el tema del AgTech y FoodTech, qué es lo que está pasando en el mundo, quiénes son qué es lo que se está invirtiendo, dónde se está invirtiendo. Lo mismo si es que tienen startup en esta área, como no duden en contactar, o sea, en contactarme, en que estemos conectados. Y, y eso, un poco. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, ¿estás en redes sociales, en el Sí, sitio web, etcétera? sí, estoy en LinkedIn, ahí Ajá. en general estoy conectada a eso. Eh, sí, Twitter no soy tan, estoy, pero no soy muy activa, no tanto Y como las demás. el sitio web es agfunder.com. Y el sitio web es zachfander.com y Ok, el sitio web de la parte de medios, noticias, reportes es zachfandernews.com. ok. Genial. Eso, sí. Pues muchísimas gracias, Sofía. Gracias por tu tiempo y por tus insights. Muchas gracias a ti por la invitación, muy entretenida la conversa. Gracias. Muchas gracias a Sofía Ramírez de AgFunder por estar en el podcast. Sofía, de hecho, fue la nominación de Antonia Rojas, de a quien le gustaría ver participar en un podcast futuro. Entonces ahí cerramos el ciclo. Gracias, Antonia, por la recomendación. Virtual Coffee Talkers, ¿tienes alguna recomendación, comentario, idea para futuros episodios? Te estamos escuchando. Ahí en los comentarios pueden dejar un comentario, un mensaje y muchas gracias por escuchar.